¿Qué tal, queridos beneficiarios del Seguro Social? El día de hoy les pido que presten mucha atención. Pagos en exceso por el Seguro Social. Ahora es posible que no necesites devolver este dinero extra que se te dio en aquel momento y ni siquiera lo supiste. Vamos a traerte los detalles de cómo con los últimos cambios, desde reducciones en los cobros que se te pueden realizar por los pagos en exceso, hasta la forma en la cual te puedas librar de este problema. Un tema muy candente últimamente en estos últimos meses y años. Un problema que ha ocasionado que miles de beneficiarios del Seguro Social se queden prácticamente sin ningún beneficio. Veremos estas grandes noticias y cómo puedes solucionar este problema o prepararte en el caso de que te ocurra a ti. Además de todo esto, también estaremos hablando sobre los estímulos estatales, las ayudas económicas que nos están brindando los diferentes estados en concreto. Ya que actualmente, hay un estado en concreto que quiere darnos un estímulo estatal de $900. Este vendrá en formato de reembolso. Pero ojo con esto, no se trata de que en sí pagues impuestos, sino que simplemente cumplas con una formalidad. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video porque estaremos viendo información muy buena. Por ello, recuerda darle un me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para que de este modo recibas más actualizaciones. Activar la campanita, porque de este modo nuestra información va a llegar a ti de primera mano. Si recibió un pago excesivo del Seguro Social recientemente, es muy posible que no tenga que devolver este dinero, más que todo debido a una nueva forma en la cual la administración del Seguro Social está manejando actualmente estos pagos excesivos. Durante el mes de marzo, el comisionado de la administración del Seguro Social, Martin O'Malley, presentó un plan de 4 pasos para poder ayudar a los beneficiarios que reciben pagos excesivos sin saber que sus beneficios en realidad no aumentaron. Por lo general, cuando un beneficiario del Seguro Social recibe más dinero del que supone que debe recibir, se le exige que lo devuelva todo, ya sea mediante pagos mensuales, reducidos o como una sola suma global, incluso cuando se trata de un error cometido por la misma administración del Seguro Social. Estos pagos pueden afectar sin duda alguna negativamente a las personas que dependen de sus pagos mensuales que nos ofrece el Seguro Social para pagar la vivienda o otras facturas. ¿Cómo ocurre un pago excesivo del Seguro Social? Primero vamos a comprender esto. Hay varias razones por las cuales pueden ocurrir los pagos excesivos. Por ejemplo, puede comenzar un nuevo trabajo y no lo informa de una manera oportuna y continúa recibiendo pagos durante una apelación. La Administración del Seguro Social afirma que maneja los pagos en exceso caso por caso, por lo que si usted recibe un aviso, sin duda alguna es mejor comunicarse directamente con la agencia, especialmente si usted cree que se trata de un error. En caso de que sí sea un error, es aquí donde usted puede presentar una apelación. Exactamente el día 20 de marzo de este año 2024, el comisionado O'Malley fue que presentó un plan de 4 pasos para poder cambiar esta forma en la cual los reclamantes que reciben este pago en exceso puedan reembolsarlo. Para empezar, a partir del 25 de marzo, que esta fecha ya pasó, la Administración del Seguro Social ya no recuperará el 100% de los beneficios del Seguro Social cuando un solicitante no responde a una demanda de aviso de pago. El monto de retención predeterminado ahora será de la tasa del 10% en general. En segundo lugar, los reclamantes ya no van a tener que presentar pruebas de que si tuvieron la culpa al provocar pagos excesivos. En cambio, esa responsabilidad ahora va a recaer en la agencia si cree que el beneficiario tuvo la culpa de recibir este pago en exceso. En tercer lugar, el plazo de reembolso será ampliado. Antes era de 36 meses, ahora será de 60 meses. Este periodo de recuperación más largo
va a dar a los beneficiarios más tiempo para pagar, de modo pues que se puede deducir menos dinero de sus cheques mensuales. Por último, la agencia va a facilitar que los beneficiarios puedan solicitar una exención si no tienen la culpa o que no pueden permitirse el lujo de devolver este dinero. Pues, ¿cómo podemos solicitar esta exención por pagos excesivos del Seguro Social o presentar una apelación? Si usted cree que no tiene la culpa de los pagos excesivos del Seguro Social que usted recibió, puede solicitar una de estas dos opciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero veamos cómo solicitar una exención. Si usted acepta que le han pagado en exceso, pero cree que no debería tener que devolverlo porque este pago en exceso no fue culpa suya, o pues no puede permitirse el lujo de realizar este pago, es aquí donde entra la exención. No hay un límite de tiempo para poder solicitarlo, siempre que usted pueda demostrar que no fue culpa suya, o que devolver el dinero va a causarle muchas dificultades. Para poder empezar este tipo de iniciativa o trámite, deberá enviar un formulario, conocido también como el SSA 632, un formulario específico para esta opción. Una vez que usted haya descargado este formulario, lo haya completado, puede enviarlo por correo o puede ir también en persona a una oficina del Seguro Social que le quede más cerca. Recuerde que no debe utilizar este formulario si cree que no tiene la culpa y que su sobrepago por lo menos sea de $1,000 o menos. En lugar de esto, puede solicitar una extensión llamando al número oficial del Seguro Social. La segunda opción es presentar una apelación. Si usted cree que no le han pagado de más, o si el monto que figura en su aviso es correcto, es aquí donde usted puede presentar una apelación. Antes de presentar su solicitud, asegúrese de tener en la mano el aviso que le mandó la Administración del Seguro Social, así como también todos los documentos que debe tener de respaldo. Una vez que esté listo, puede ir a su cuenta oficial en la página del Seguro Social, en My Social Security, y haga clic en Iniciar una apelación. Luego de esto va a seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. Por cierto, el link oficial se lo dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Tenga en cuenta algo muy importante. Tiene 60 días a partir de la fecha en la cual usted recibió este aviso de sobrepago original. 5 días luego de la fecha indicada en el aviso, para que de este modo usted pueda presentar su apelación. Pues muy bien, señores, esas son las dos opciones que tienen actualmente para poder presentar lo que sería tanto una exención o una apelación del Seguro Social y de este modo o pagar muy poco, reducido lo que debería devolver a la agencia o pagar nada. Pues perfecto, ahora pasaremos a hablar sobre este tema del estímulo estatal enviado como reembolso de impuestos de $900. Como bien sabemos, ya estamos en el cierre de temporada de impuestos federal, solamente quedan los que hicieron una prórroga. Y exactamente en el estado de Wyoming, Mark Gordon, su gobernador, presentó un proyecto de ley aprobado por su Congreso local, en el cual estará enviando reembolsos a los contribuyentes en el tema de impuestos a la propiedad del año fiscal 2023. Como sucede con cualquier otro beneficio fiscal, los propietarios deben de cumplir con una serie de requisitos, en los cuales los ingresos son parte fundamental para tu elegibilidad. De hecho, para poder recibir este monto estimado, el cual podría superar los $900 en promedio, tu capacidad de ingresos va a depender de la zona de Wyoming en la cual tú vivas. El Departamento de Impuestos de Wyoming tiene como objetivo garantizar que los contribuyentes calificados reciban un reembolso de impuestos a la propiedad sobre sus impuestos pagados del año 2023. Y es que la legislatura de este estado ha asignado $20 millones adicionales para poder ampliar este programa, esperando que se agreguen 2,000 contribuyentes más a los que ya fueron elegibles el año anterior. Quiero agradecer a la legislatura por respaldar la importancia de este programa para los contribuyentes en un estado como lo es Wyoming, y por proporcionar los recursos necesarios para obtener alivios adicionales para los más afectados con el aumento de las evaluaciones. ¿Qué podemos hacer para solicitar este programa? Bueno, los propietarios deben ser dueños de su casa. Deben haber pagado sus impuestos a la propiedad del año 2023 sobre esa misma casa de una manera oportuna y mejor si tiene un recibo de ello.
Obviamente, pues debe haber sido residente de Wyoming durante los últimos 5 años. Y por último, ocupar la residencia por no menos de 9 meses del año fiscal. Además de todo esto, los propietarios deben de cumplir con 2 aspectos en torno a sus ganancias. Deben de tener activos personales, totales y menor a los $156,900 por miembro adulto del hogar y tener ingresos por debajo del 145% del ingreso familiar medio del condado en el cual resides o por lo menos en la media estatal. Lo más importante es lo que sea mayor.